Ella dijo, conocí a alguien aquí. Es el indicado. Todavía compartíamos la misma habitación de hotel. No discutí. Solo asentí y dije, espero que seas feliz. Esa noche, cambié mi vuelo en silencio y me fui. 3 días después, cuando abrió la puerta del apartamento, se dio cuenta de que algo dentro había cambiado mucho antes de que ella llegara. Tengo 32 años. Trabajo en logística. El tipo de trabajo que funciona con hojas de cálculo y conferencias telefónicas y una sensación silenciosamente sofocante de que los días pasan más rápido de lo que los vives. No soy dramático por naturaleza. No catastrofizo. Siempre he sido la persona en la habitación que mantiene la calma cuando las cosas van mal. Quien mide 2 veces antes de decir algo. Quien absorbe la tensión en una habitación de la manera en que el concreto absorbe el calor, lenta e invisiblemente, hasta que un día la superficie simplemente se agrieta. Ese es el único contexto que necesitas para entender todo lo que sigue. Mi esposa y yo habíamos estado juntos durante 6 años. Casados durante 3. Nos conocimos en una cena en el patio trasero de un amigo en común, y lo que más recuerdo de esa primera noche no es lo que llevaba puesto o lo que dijo, es la calidad de su atención. Escuchaba como si de verdad le importara, como si tus palabras le importaran de una manera física. Nunca antes había sentido eso de nadie. No de esa manera que te hace buscar tu bebida solo para tener algo que hacer con las manos mientras averiguas cómo merecerlo. Caí en esa atención como si cayera en agua tibia. Para el 4.º año de la relación, la atención había cambiado. No dramáticamente, no de maneras que pudieras nombrar en una oración, más como una marea que se retira tan lentamente. Solo te das cuenta de que la orilla ha cambiado cuando levantas la vista un día y te das cuenta de que estás de pie sobre arena húmeda donde antes había olas. Teníamos nuestros ritmos. Ella tenía sus amigos del trabajo. Yo tenía los míos. Teníamos un apartamento de 2 habitaciones en los suburbios con paredes de color blanquecino y una isla de cocina que había pasado un fin de semana entero instalando. Que ella fotografió para sus redes sociales y que yo limpiaba cada domingo por la mañana con un limpiador de granito específico que guardaba debajo del fregadero. Nuestra vida parecía inmaculada desde fuera. El problema con lo inmaculado es que requiere un mantenimiento constante y el mantenimiento eventualmente comienza a sentirse como una actuación. El viaje fue idea suya. Un fin de semana largo en un resort costero, el tipo de lugar que existe en un espacio liminal entre el lujo y el anhelo, donde el aire del mar lleva tanto sal como dinero. Un retiro de bienestar, técnicamente. Su empresa había estado impulsando iniciativas de equilibrio entre la vida laboral y personal y un colega se lo había recomendado. Me preguntó si quería ir. Debería haber sospechado de la pregunta. Mirando hacia atrás ahora, creo que me invitó porque no invitarme habría sido una decisión. Invitarme mantenía sus opciones abiertas mientras le daba la apariencia de compromiso. Condujimos hasta allí un jueves. Estaba de buen humor, mejor de lo que había estado en meses, en realidad. Animada de una manera que había comenzado a extrañar, hablando rápido sobre podcast que había estado escuchando y un documental que quería que viéramos y un restaurante en casa que pensó que deberíamos probar. Recuerdo haber pensado, este es el reinicio que necesitábamos. Recuerdo sentirme agradecido. El resort era hermoso de la manera en que las cosas caras siempre son hermosas, deliberadamente, sin esfuerzo y con una corriente subterránea de crueldad hacia cualquiera que no pueda permitirse quedarse. Nuestra habitación tenía un balcón que daba al océano. Las sábanas eran de ese tipo de blanco pesado y almidonado que cuesta más que el pago promedio de una hipoteca. Había una canasta de bienvenida con vino e higos secos y una pequeña tarjeta que decía, disfruten de su viaje juntos. Puse la tarjeta en la mesita de noche. Ella la tiró a la basura. La primera noche, cenamos en el restaurante del resort. Estuvo en su teléfono más de lo habitual, pero me dije que era trabajo. Tenía un proyecto terminando, algo con un interesado difícil. Pedí el pescado. Ella pidió una ensalada. Apenas la tocó. Hablamos sobre si queríamos tener hijos. No de la manera en que las parejas suelen discutirlo. No cálidamente, no con esa energía medio nerviosa, medio emocionada.
Más bien como dos personas revisando un contrato, ambas buscando la cláusula que podría sacarlas de él. Esa noche, durmió de cara a la pared. Me quedé despierto mirando girar el ventilador de techo, escuchando el océano afuera y tratando de nombrar el sentimiento en mi pecho que era demasiado silencioso para ser alarma y demasiado persistente para ser nada. El segundo día, ella ya se había ido cuando desperté. Una nota en la almohada decía, clase de yoga, vuelvo a las 9. A las 11, todavía no había vuelto. Le envié un mensaje de texto. La respuesta llegó 40 minutos después. Me encontré con alguien de las sesiones de bienestar desayunando. No me esperes. No esperé. Tomé una ducha larga y me senté en el balcón con café y observé las olas y me dije que esto estaba bien. Esto era normal. La gente conoce gente en los retiros. Ese es el objetivo de los retiros. Regresó a la 1 de la tarde. Sus mejillas estaban sonrojadas de una manera que no tenía nada que ver con el sol. Olía ligeramente a la colonia de otra persona. No agresivamente, no obviamente, solo lo suficiente para registrarse en la parte posterior de tu cerebro como una nota equivocada en una canción familiar. Me besó en la mejilla y dijo que iba a ducharse. Me senté con eso durante mucho tiempo. Esa noche, fuimos al área social compartida del resort, una especie de salón abierto con poca luz, muebles de mimbre y una hoguera donde la gente se reunía de esa manera conspicuamente relajada que las vacaciones caras hacen posible. Ella pidió una bebida. Yo pedí una bebida. Y luego, al otro lado de la hoguera, hizo contacto visual con alguien. Y algo en su rostro cambió. Fue pequeño, el tipo de cosa que te perderías si no estuvieras atento. Una relajación, como una puerta que se abre, solo una rendija antes de que alguien recuerde mantenerla cerrada. Se volvió hacia mí y sonrió. Y la sonrisa fue cálida y real y completamente para mí. Y de alguna manera eso lo empeoró. Lo observé por un rato. Era alto, despreocupado, como los hombres a los que nunca se les ha dicho que no, con la voz adecuada. 30 y tantos, tal vez, con el tipo de confianza fácil que proviene del dinero o de nunca tener que trabajar demasiado duro por nada. Él la miró 2 veces en los siguientes 20 minutos. Ella le devolvió la mirada una vez. No dije nada. Nunca digo nada de inmediato. Esa es tanto mi mejor cualidad como mi defecto más profundo. Nos fuimos a la cama. Se durmió rápidamente. Yo me quedé despierto hasta las 2 de la mañana. A la mañana siguiente, bajé al área de desayuno y pedí comida, y me senté en una mesa cerca de la ventana y observé la marea. Ella bajó 20 minutos después, duchada y con los ojos brillantes, usando un vestido que no había visto antes. Lo noté de la manera en que notas una pieza de rompecabezas que no encaja del todo, y me besó en la parte superior de la cabeza y me preguntó si había dormido bien. Dije, bien. Se sentó. Él entró 7 minutos después. Lo sé porque estaba mirando el reloj. Ella lo registró sin levantar la vista de su teléfono. Esa fue la señal. El no mirar deliberadamente. Eso es más obvio que mirar. La forma en que su postura cambió casi imperceptiblemente, como alguien que se prepara para una ola que ya ha decidido dejar que lo derribe. Pasó por nuestra mesa, se detuvo, dijo su nombre. No su nombre completo, un apodo, algo familiar, algo ganado en más de 2 días. Y ella levantó la vista con esa relajación de nuevo, la puerta abriéndose, y dijo hola y me presentó como su esposo en el tono de voz que usas cuando estás explicando una complicación. Me estrechó la mano. Su apretón de manos fue de ese tipo firme que se anuncia a sí mismo. Dijo que era un placer conocerme. Dije igualmente. Siguió su camino. 30 segundos de interacción. Eso fue todo. Pero el aire alrededor de nuestra mesa había cambiado de una manera que no puedo describir completamente, excepto para decir que se sentía como el momento antes de una tormenta cuando los pájaros se callan. No porque haya sucedido algo todavía, sino porque algo ya ha sido decidido por fuerzas fuera de tu control. Ella desayunó. Yo desayuné. No hablamos mucho. Fue esa tarde,
mientras ella estaba en una cita de masaje que había reservado y yo estaba sentado en el balcón con mi computadora portátil fingiendo revisar correos electrónicos del trabajo, que me llamó. No envió un mensaje de texto, llamó, lo que casi nunca hace. Miré el nombre en mi pantalla durante 2 timbrazos completos antes de contestar. Hola, dijo ella. Su voz era diferente. Cautelosa, como suenan las personas cuando han estado ensayando. Hola, dije yo. Una pausa, no larga, pero pesada. Necesito decirte algo. Miré el océano. Había 3 veleros en el horizonte, tan pequeños que parecían pintados allí. Recuerdo haber pensado, este es el último momento antes del momento. Memorízalo. Está bien, dije. Conocí a alguien aquí. Otra pausa. Sé cómo suena eso. Sé que el momento es. Lo sé, pero creo. Su voz se volvió más suave, lo que de alguna manera la hizo más fuerte. Creo que podría ser el indicado. No hablé durante un buen rato. Ella llenó el silencio con más palabras. Algo sobre cómo no lo había planeado, cómo había estado luchando con cosas durante un tiempo, cómo lo sentía, cómo no tenía la intención de que esto sucediera, cómo necesitaba ser honesta. Las palabras salieron rápidas y ensayadas y con un sonido agotado, de la forma en que lo hacen las confesiones cuando alguien las ha estado guardando durante demasiado tiempo y finalmente ha decidido que la liberación importa más que la precisión. La dejé terminar. Luego dije, espero que seas feliz. Se detuvo. ¿Qué? Espero que seas feliz, dije de nuevo. Con él. No supo qué hacer con eso. Se había preparado para la ira, para la devastación, para una pelea que le permitiera reformularse a sí misma como la que fue lo suficientemente valiente para ser honesta. No se había preparado para el silencio. ¿Podemos hablar de esto? Hablar de verdad. Acabamos de hacerlo, dije. Ve a tu masaje. Te veré luego. Colgué. Me senté en ese balcón durante otra hora, observando los veleros avanzar lentamente por el horizonte hasta que desaparecieron. Luego abrí mi teléfono y cambié mi vuelo. Empaqué mi maleta lentamente, metódicamente, como hago todo. Tomé solo lo que había traído. Dejé la canasta de bienvenida en el mostrador. Dejé su mitad del espacio del armario exactamente como la había arreglado. Dejé la llave de la habitación en la mesita de noche junto al lugar donde había estado la tarjeta de bienvenida antes de que la tirara. No dejé ninguna nota. El viaje al aeropuerto duró 2 horas. Me detuve una vez para tomar un café en una gasolinera, lo bebí en el estacionamiento, vi entrar y salir camiones. El cielo estaba haciendo algo extraordinario con la luz, ese dorado del atardecer que vuelve todo brevemente sagrado. Y lo noté de la manera en que notas las cosas hermosas cuando estás en shock, con una claridad perfecta y cero sentimiento. No lloré en el vuelo. No lloré cuando aterricé. No lloré cuando abrí la puerta de nuestro apartamento, encendí las luces y me quedé en la cocina mirando la isla de granito que había pasado un fin de semana entero instalando. Lloré una vez, brevemente, a las 3 de la mañana, sentado en el suelo del baño con la espalda contra la bañera. No exactamente de pena, sino del dolor celular específico de haber amado algo por completo y de que esa completitud no significara nada al final. Del darme cuenta de que puedes hacer todo bien y aún así estar solo en un baño a las 3 de la mañana preguntándote qué versión de ti mismo tomó el giro equivocado. Luego me levanté, me lavé la cara y comencé a pensar. Esta es la parte de la que la gente no habla. No el duelo, sino lo que viene después del duelo cuando eres el tipo de persona que se calla en lugar de gritar. La fría claridad sistemática que se instala cuando las emociones han hecho su trabajo y se han apartado. La forma en que tu mente, de repente despejada de esperanza, comienza a ver cosas que antes era demasiado generosa para ver. Pasé 2 días en ese apartamento revisándolo todo. No de una manera paranoica, sino de la manera de alguien que revisa datos después de un fallo del sistema, tratando de localizar el punto de origen. Encontré los mensajes de texto, no porque estuviera espiando. Los encontré porque ella se había dejado la sesión iniciada en una tableta compartida que usábamos para streaming y la aplicación de mensajería tenía una notificación. La toqué sin pensar y allí estaba. 3 semanas de conversación,
con fecha y hora, archivadas. No con el hombre del resort, con otra persona completamente diferente. Ese fue el giro que no había esperado. El hombre del resort no fue el primero. El hombre del resort simplemente había sido aquel sobre el que decidió confesar, el que la había hecho sentir lo suficientemente valiente como para decir algo en voz alta. Pero antes de él, corriendo en paralelo a nuestros últimos 3 meses de cenas de pareja y limpieza de la cocina los domingos y conversaciones sobre si queríamos hijos, había habido alguien más, alguien de su oficina. Alguien con quien había estado enviando mensajes de texto de la manera que comienza inocuamente y luego no. Lo leí todo, no rápidamente, lentamente. De la manera en que lees algo que necesitas entender completamente antes de decidir qué hacer al respecto. Las marcas de tiempo contaban una historia que hacía que la historia del resort pareciera una nota al pie. El lenguaje en los mensajes, la facilidad de las bromas privadas, la forma específica en que le enviaba mensajes a él en comparación con la forma en que me los enviaba a mí, era su propio tipo de veredicto. Cerré la aplicación. Me senté en la isla de la cocina durante mucho tiempo. Luego llamé a mi hermano y le dije que necesitaba ayuda para mover algunas cosas a un almacén. Ella regresó 3 días después. Lo sé porque yo estaba allí. Abrió la puerta con ese ritmo particular que la gente tiene después de años de llegar a casa. El ligero movimiento en la cerradura, el empujón practicado con el hombro. Y entró y se quedó en el umbral de la sala de estar y se quedó muy quieta. No había vaciado el apartamento. Quiero ser específico sobre eso porque la historia se exagera al contarla. No había tomado sus cosas ni movido los muebles ni hecho nada teatral. Lo que había hecho fue retirar mis cosas, en silencio, deliberadamente, de una manera que hacía que el apartamento se sintiera como un escenario donde un actor simplemente ha dejado de aparecer. Mis libros desaparecieron de los estantes, mis fotografías desaparecieron de las paredes, mis cosas de la cocina, los buenos cuchillos, el equipo de café, el limpiador de granito desaparecieron de los gabinetes. Los espacios donde estas cosas habían vivido estaban limpios y vacíos de una manera que era más devastadora que el daño. Estaba sentado en la isla de la cocina cuando ella entró. Tenía una taza de café. Llevaba ropa limpia. Había dormido. Me miró, luego a los estantes, luego de nuevo a mí. Su rostro pasó por varias cosas antes de asentarse en algo complicado. ¿Cuándo? Comenzó ella. Hace 3 días, dije. Dejó su bolso lentamente. Estabas aquí, esperando. Estaba empacando. Entró más en el apartamento, haciendo inventario. El dormitorio, el baño. Regresó pareciendo alguien que hace los cálculos de un número que no quiere aceptar. Te vas, dijo. No era una pregunta. Me he ido, dije. Iba a explicarlo todo. Iba a... Hay más en esto que lo que dije por teléfono. Y tú simplemente te fuiste sin siquiera. Leí los mensajes, dije. ¿En la tableta? El silencio que siguió fue de un tipo diferente al del teléfono. En el teléfono, el silencio había sido shock. Este silencio fue la quietud específica y sin aire de alguien que se da cuenta de que el mapa ha sido leído. Se sentó en el sofá. Está bien, dijo ella. Está bien, dije yo. No sé qué quieres que diga. No quiero que digas nada, dije. No necesito una explicación. Entiendo lo que pasó. No estoy aquí para una conversación. Entonces, ¿por qué estás aquí? Soy dueño de la mitad de este apartamento, dije simplemente. Estoy aquí para terminar de empacar. No tuvimos una pelea larga. Lo intentó una vez. Dijo algo sobre cómo yo había estado emocionalmente distante, cómo ella se había sentido sola, como esto era un síntoma de algo que ya estaba roto. Y escuché todo y esperé hasta que terminó y dije, no estoy interesado en la historia revisionista esta noche. Se quedó en silencio después de eso. Me conocía lo suficiente como para saber que el silencio a cambio significaba que la conversación había terminado. Terminé de empacar. Me tomó otras 2 horas. Se sentó en la sala de estar la mayor parte de ese tiempo y en un momento estuvo al teléfono, hablando en voz baja de una manera que reconocí de inmediato.
La misma cadencia cuidadosa que en la llamada telefónica en el resort. La misma suavidad practicada. Entendí que lo estaba llamando a él. Al otro. Al de antes. Buscando el consuelo que ya había decidido que quería incluso antes de entrar por la puerta. Llevé la última caja a mi coche solo a las 11 de la noche bajo un cielo que no hacía nada poético en absoluto, simplemente frío, plano y muy oscuro. Conduje hasta la casa de mi hermano, descargué lo que necesitaba, dormí en su sofá con el agotamiento específico de una persona que ha tomado una decisión que no puede deshacer. Los trámites de divorcio fueron silenciosos. Los hice silenciosos deliberadamente. Contraté a un abogado al que no le gustaba el drama y no tenía interés en representar uno. Y avanzamos a través del proceso con el mismo tipo de eficiencia fría que aporto a todo cuando he decidido que la fase emocional ha terminado. No disputó nada de importancia. Hubo algunas idas y venidas sobre el apartamento, que finalmente vendimos, y sobre una cuenta conjunta, que dividimos. Contrató a su propio abogado, quien envió 3 cartas agresivas antes de que aparentemente alguien que me conocía le dijera que la agresión no iba a producir resultados y se podía prescindir de ella. 14 meses después de que ella dijera, creo que es el indicado a través de una línea telefónica mientras yo miraba veleros, estábamos legalmente terminados. Esto es lo que le pasó a ella. Se mudó con el hombre de la oficina. Eso duró aproximadamente 7 meses. Resultó que él no era alguien que quisiera lo que ella había estado buscando. La intensidad de lo nuevo se había agotado, como suele suceder, y lo que quedaba era un hombre normal con limitaciones normales y ninguna de la historia o los hábitos que hacen navegable una relación larga. Se puso en contacto conmigo una vez, 8 meses después de que el divorcio fuera definitivo, a través de un amigo en común. El mensaje era vago, como los mensajes de personas que aún no han decidido qué están pidiendo. No respondí. No por crueldad. Por la misma autopreservación que me hizo cambiar mi vuelo. En cuanto al hombre del resort, nunca supe qué pasó allí. No creo que pasara nada. En última instancia, creo que fue el catalizador, no el destino. Creo que usó su atención para tomar una decisión a la que ya había llegado y no sabía cómo ejecutar. Esa es en realidad la versión más dolorosa de la historia en algunos aspectos. No que se enamorara de otra persona, sino que esa otra persona fue simplemente el permiso que necesitaba para dejar algo que ya había abandonado mentalmente. Estoy en una ciudad diferente ahora. Tengo un apartamento más pequeño que amueblé deliberadamente. Nada que traje de antes. Nada que guarde residuos. La isla de la cocina es un simple bloque de carnicero que compré en una tienda de salvamento y que seguí yo mismo un domingo por la tarde con las ventanas abiertas, música sonando y nadie para fotografiarlo para sus redes sociales. La limpio con lo que haya debajo del fregadero. No hay un producto específico. No estoy feliz exactamente, pero no estoy fingiendo ser algo que no soy. Y hay un alivio particular en eso que no había apreciado completamente hasta que lo perdí la primera vez. Edición, algunas personas han preguntado si me arrepiento de no haber luchado más, de no haber tenido la gran confrontación, de no haber exigido más explicaciones. La respuesta es no y permítanme ser preciso sobre por qué. La confrontación habría sido para su beneficio, no para el mío. Le habría dado la oportunidad de ser la persona que fue honesta, la persona que fue valiente, la persona que soportó la tormenta de mi ira y salió al otro lado habiendo pagado algún impuesto emocional que saldara la cuenta. Le negué eso, no maliciosamente, solo prácticamente. No le debía mi rabia. Mi rabia me pertenecía, y la gasté en privado de maneras que no incluían darle el papel protagonista en mis peores momentos. Edición, varias personas también han preguntado sobre el colega, si dije algo en el trabajo, si hubo consecuencias profesionales. Sabía dónde trabajaba, pero no compartíamos un lugar de trabajo. Así que no había nada directamente aplicable. Diré esto, soy una persona que cree que las consecuencias deben ser proporcionales y orgánicas en lugar de diseñadas. Lo que hice fue negarme a suavizar las cosas, negarme a mantener la infraestructura social compartida, negarme a asistir a eventos mutuos donde se habrían requerido cumplidos. El costo social de lo que hizo no fue algo que yo fabriqué. Fue algo que simplemente dejé de evitar. Edición, la pregunta que más recibo en diversas formas es, ¿la amabas? Sí, completamente, sin reservas.
Eso no es una complicación en esta historia. Esa es la historia. Puedes amar a alguien por completo y aún así reconocer claramente y sin drama que lo que amabas ha terminado y que quedarse sería una especie de violencia lenta contra tu propia vida. El duelo y la decisión pueden coexistir. Lo hicieron en mí. El limpiador de granito todavía está debajo del fregadero de mi hermano. En realidad, él lo usa ahora. Ese es el detalle menos poético de todo esto. Y por alguna razón, es al que sigo volviendo. La persistencia ordinaria de las cosas después de que la historia de la que formaban parte ha terminado. La forma en que la vida continúa requiriendo mantenimiento. Independientemente de lo que sucedió el mes pasado o el año pasado, la forma en que sigues comprando el limpiador, la forma en que sigues limpiando el mostrador, la forma en que la superficie aguanta y la superficie aguanta y la superficie aguanta hasta que un día, en silencio, se agrieta. Y luego aprendes a vivir con la grieta y, finalmente, la grieta es solo parte de la textura. Y finalmente la textura es solo tu vida y tu vida es solo tuya de nuevo. Y eso es tanto la pérdida como el comienzo de algo para lo que aún no tienes una palabra. Todavía no tengo una palabra para ello, pero no tengo prisa. Historia 2. Descubrí a mi prometida engañándome. Ella esperaba lágrimas. En lugar de eso, le dije, gracias por mostrarme quién eres realmente. Luego hice que trasladaran sus cosas a casa de su madre mientras ella estaba en el trabajo. Su conmoción cuando llegó a casa y encontró un armario vacío y las cerraduras cambiadas. Yo, de 32 años, hombre, era dueño absoluto de mi casa adosada. Una herencia de mi abuelo cuando falleció hace 4 años. De 3 dormitorios, 2 baños, en un barrio agradable, con un valor de unos 340 cales en el mercado actual. Esto es importante. Recuérdenlo. Mi prometida se mudó hace un año. Llamémosla mi exprometida ahora, porque eso es lo que es. Llevábamos juntos 2 años, comprometidos desde hacía 6 meses. La boda se suponía que era en septiembre. Ella trabajaba a tiempo parcial en una boutique del centro, quizás 20 horas a la semana, y traía a casa alrededor de $800 al mes. Yo soy consultor de ti y gano un sueldo de 6 cifras. Pagaba toda la hipoteca, ya era dueño, pero aún así los impuestos y el seguro. Ella cubría los comestibles y los servicios públicos, quizás una contribución total de $400 al mes. La semana pasada, el jueves. Terminé una llamada con un cliente temprano. Decidí sorprenderla con el almuerzo. Compré panera de camino a casa. Su favorita, esa ensalada de sésamo asiática con aderezo extra que siempre pide. Entré en mi entrada de coches. Su Honda Civic blanco estaba allí. Otro coche también. Un Audi A4 negro. No lo reconocí. Entré por la puerta principal con 2 ensaladas y bebidas. Lo oí inmediatamente. Ese sonido. Ya saben cuál, el que viene de arriba. Mi primer pensamiento fue, de ninguna manera. Mi segundo pensamiento fue, ese es mi dormitorio. Subí las escaleras, la puerta estaba entreabierta, y allí estaban. Mi prometida y un tipo que nunca había visto, en mi cama. La cama que yo compré, en mi casa, un jueves por la tarde. Me quedé allí mirando durante unos 10 segundos, mi cerebro simplemente procesando. Entonces dije, ¿eh? El revuelo fue realmente impresionante. Pánico de nivel olímpico. Ella gritó. Él literalmente se cayó de la cama tratando de coger sus pantalones. Mi prometida se envolvió en la sábana. Oh, Dios mío, cariño. Esto no es. Puedo explicarlo. El tipo saltaba sobre un pie, poniéndose los vaqueros. Llevaba un buen reloj. Probablemente de unos 35 años. Podía oler su colonia desde la puerta, algo caro. Probablemente deberías irte, le dije. Mi voz era plana. Qué extraño lo tranquilo que me sentía. Tío, lo siento mucho, yo no. La puerta principal está abajo. Úsala. Él cogió su camisa y literalmente corrió. Oí la puerta principal cerrarse de un portazo unos 30 segundos después. Ella estaba llorando ahora.
Un mar de lágrimas. Por favor, cariño, por favor, déjame explicar. No es lo que crees. ¿En serio? Porque parece que estás teniendo una aventura en mi cama. Fue un error. Solo una vez. Juro que esto no había pasado antes. Dejé las ensaladas en la cómoda. Vístete, cariño. ¿Vístete? Se puso la ropa a toda prisa mientras yo bajaba de nuevo. Me senté en mi sofá, ese mismo sofá donde habíamos planeado la distribución de los asientos de nuestra boda hacía 3 semanas, donde ella había llorado lágrimas de felicidad cuando le propuse matrimonio el año pasado. No sentía nada, simplemente nada. Como si alguien hubiera accionado un interruptor. Bajó unos 10 minutos más tarde, intentó sentarse a mi lado. Me aparté. Lo siento mucho, susurró. No sé qué pasó. Es solo un tipo de mi clase de pilates que se ofreció a ayudarme con. ¿Clase de pilates? Sí, llevamos hablando unas semanas. Entonces, no fue solo una vez. Se puso pálida. No, quiero decir que hemos estado hablando, pero esta fue la primera vez que nosotros. Simplemente para. Necesito que hagas una maleta y te vayas. ¿Qué? No, esta es mi casa. Y ahí estaba. ¿Mi casa? Mi casa. Es mi casa. Tu nombre no figura en nada. Pagas $400 al mes en servicios públicos. Eso no es un hogar. Eso es ser una invitada. ¿Cómo puedes decir eso? Estamos comprometidos. Estábamos. Tiempo pasado. Empezó a llorar más fuerte. No puedes simplemente echarme. ¿A dónde se supone que voy a ir? Tu madre vive a 20 minutos de aquí. No puedo aparecer en casa de mi madre. ¿Qué le voy a decir? La miré. Realmente la miré. A esta mujer que me había traicionado de la manera más cliché posible y que ahora estaba preocupada por la vergüenza. Dile la verdad. Trajiste a otro hombre a la cama de tu prometido y te pillaron. Estás siendo cruel. No, estoy siendo honesto. Haz una maleta. Tienes una hora. Lo que siguió fue el colmo del derecho adquirido. Recurrió a todas las tácticas de manipulación, suplicar, llorar, enfadarse, echar la culpa. Nunca estás en casa. Trabajo desde casa 3 días a la semana. Ya no me prestas atención. Planeé un almuerzo sorpresa para ti hoy. Salió genial. ¿Y el perdón? ¿Y nuestros votos? No hemos hecho los votos, y no los haremos. Empaca tus cosas. Probó un nuevo ángulo. Bien. Bien. Pero no me iré sin hablar de la casa. He vivido aquí 1 año. El matrimonio de hecho no existe en este estado. Lo comprobé. Pero adelante, llama a un abogado. A ver qué dicen sobre tus derechos a una casa que no posees, por la que no pagas y en la que tu nombre nunca ha figurado. Su cara pasó de la ira a la conmoción, como si acabara de darse cuenta de que no tenía ninguna ventaja. ¿Buscaste eso? Soy metódico. Ahora empaca. Hizo una maleta. Le llevó 1 hora y media. No dejaba de intentar hablar, de intentar reiniciar la conversación. Yo me quedé sentado mirando mi teléfono, esperando. Finalmente, arrastró su maleta hasta la puerta, con el rímel corrido por todas partes. Volveré mañana por el resto de mis cosas. Claro, ya arreglaremos algo. ¿Se fue? El portazo hizo temblar los cuadros de la pared. En el segundo en que su coche se alejó, me puse a trabajar. Cambié todas las contraseñas que ella conocía: Netflix, Hulu, Prime, Spotify. Cerré sesión en todas, restablecí todas las contraseñas. Cuentas bancarias, correo electrónico, todo. Llamé a mi amigo de la universidad. Tiene una empresa de mudanzas. Tío, ¿puedes ayudarme a sacar las cosas de alguien de mi casa mañana? Claro. ¿Quién es? Le expliqué la situación. Se quedó en silencio un segundo. Luego, tío, sí,
Por supuesto. Sin coste alguno. ¿A qué hora? Actualización 1. A la mañana siguiente, me tomé el día libre, la primera vez en quizás 8 meses. Mi amigo apareció temprano con su camión y otro tipo. Empaquetamos todo, y quiero decir todo. Cada prenda de ropa, cada zapato, cada bote de maquillaje, esa estúpida colección de velas aromáticas que le encantaba, los cojines que compró y que yo odiaba. Todo. Encontré algunas cosas interesantes también, como un recibo de un hotel con fecha de hace 3 semanas. No habíamos estado en ningún hotel. Me lo guardé en el bolsillo para más tarde. La dirección de su madre estaba en mi teléfono desde Navidad, cuando dejamos regalos allí. Una casa bonita, un porche grande. Conduje hasta allí, apilé todo ordenadamente en el porche, cajas, bolsas, su ropa en perchas. Hice que pareciera organizado, no vengativo. Tomé fotos de todo con marcas de tiempo y dejé una nota: tu hija puede explicar por qué sus pertenencias están aquí. Por favor, que se ponga en contacto conmigo solo por mensaje de texto en relación con cualquier artículo que hayamos podido olvidar. Llamé a un cerrajero de camino a casa. Un cerrojo nuevo, una cerradura de manija nueva, un código de garaje nuevo. Costó $280. El mejor dinero que he gastado en mi vida. Llegué a casa y tenía 17 mensajes de texto de ella. Tenemos que hablar. Contéstame. Estás siendo infantil. Lo siento. Podemos hablar, por favor. Contesta a tu teléfono. Esperé hasta que todo estuvo hecho. Las nuevas cerraduras instaladas. Envié un único texto: tus pertenencias están en casa de tu madre. He cambiado las cerraduras. Ponte en contacto conmigo solo por mensaje de texto si hemos olvidado algo. Mi teléfono se volvió loco. 30 textos en 15 minutos. ¿Qué quieres decir con que mis cosas están en casa de mi madre? No tenías ningún derecho a hacer eso. Voy para allá ahora mismo. No puedes simplemente dejarme fuera. Respondí una vez: claro que puedo. Es mi casa. Ya no vives aquí. Esa noche, alguien empezó a golpear mi puerta. La cámara Ring la mostraba a ella, a su madre y a su hermana, todas con cara de muy enfadadas. Usé el intercomunicador. ¿Puedo ayudarles? Abre esta puerta ahora mismo. Su voz era estridente. No, gracias. ¿Qué necesitan? Su madre se inclinó. Joven, no puedes simplemente echar a alguien como si fuera basura. Tiene derechos. En realidad, no los tiene. Ni contrato de alquiler, ni pagos de alquiler, ni propiedad. ¿En qué más puedo ayudarles? Mi ex estaba llorando. ¿Cómo puedes ser tan frío? Cometí un error. Genial. Y la consecuencia es que ya no vives en mi casa. ¿Algo más? Su hermana intervino. ¿Qué pasa con el anillo? Ah, sí. El anillo. Me alegro de que lo menciones. Necesito que me devuelvas el anillo de mi abuela. Era un anillo de $8.000. Me gustaría tenerlo para este fin de semana. Silencio total. Luego mi ex: tú me diste ese anillo. Es mío. En realidad, los anillos de compromiso son regalos condicionales en este estado. Como rompiste la condición al serme infiel, lo quiero de vuelta. Puedes enviármelo por correo o dejarlo en mi buzón. Tú eliges. Su madre balbuceó de verdad. Tú. No puedes. Eso es. Puedo y lo haré. Si no lo tengo para el lunes, presentaré una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. Que tengan una buena noche. Apagué el intercomunicador. Las vi quedarse allí otros 5 minutos, discutiendo entre ellas antes de irse. Recibí un mensaje de texto más tarde esa noche. Me quedo con el anillo. Tú me lo diste. Quien lo encuentra se lo queda. Respondí con una captura de pantalla de la ley estatal sobre regalos condicionales y anillos de compromiso. Nos vemos en el tribunal. Luego, 2 días después, el anillo apareció en mi buzón.
Sin nota, solo la caja del anillo allí sentada. Lo miré fijamente durante un rato. Ese anillo representaba tanto, el legado de mi abuela, la pedida de mano en la playa, el futuro que había planeado. Ahora simplemente se sentía sucio. Lo llevé a un joyero ese mismo día. Necesito vender esto. Lo tasaron y me ofrecieron $6.500. Lo acepté. Era mejor que conservarlo. Pero aquí es donde se puso interesante. Empecé a recibir mensajes de amigos en común. Su versión de la historia era una locura. Según su versión, la había echado al azar sin previo aviso. Le había robado sus pertenencias mientras estaba en el trabajo. La había atrapado financieramente y la controlaba. Yo era abusivo y manipulador. Tuvo que escapar y la eché por hablar con un amigo. La manipulación psicológica era de nivel olímpico. Le había dicho a todo el mundo que yo era el villano. La mayoría de mis amigos de verdad sabían que no era así, pero algunos le creyeron. Recibí algunos mensajes desagradables. Una chica que conocía desde el instituto me llamó abusador controlador antes de que yo pudiera explicar lo que había pasado. La bloqueé. No necesitaba esa energía. Entonces su madre llamó a mi madre. Un gran error. Mi madre escuchó toda la historia lacrimógena y luego, al parecer, dijo, a ver si lo entiendo. Tu hija trajo a otro hombre a la cama de mi hijo, en su casa que él posee, y estás molesta porque él retiró sus pertenencias. La marcha atrás fue aparentemente hilarante. Mi madre me llamó después y se estaba riendo. Cariño, esa mujer intentó hacerte parecer un monstruo. Lo paré en seco. Estoy orgullosa de que te respetes a ti mismo. Sentó bien oír eso. Actualización 2. La segunda semana fue cuando mi ex realmente intensificó la locura. Primero, presentó 3 quejas por ruido en mi asociación de propietarios. Anónimas, pero obviamente de ella. Afirmaba que estaba haciendo fiestas ruidosas a todas horas y alterando la paz. ¿El problema? Ahora vivo solo. No he tenido a nadie en casa excepto a mi amigo que me ayudó con la mudanza. Mi televisión ni siquiera está alta. La señora de la asociación me llamó. Señor, hemos recibido múltiples quejas sobre su propiedad. Le expliqué la situación, el engaño, la ruptura, el acoso. Una larga pausa. Oh. Vaya. Bueno, anotaré que estas son claramente vengativas. Lo siento mucho. ¿Puede decirme quién las presentó? Fueron anónimas, pero entre usted y yo, todas vinieron de la misma dirección de correo electrónico. Las vamos a ignorar. Segundo, empezó su campaña de historia lacrimógena de dificultades financieras. Publicó en Facebook que estaba básicamente sin hogar y que había sufrido abuso financiero y había sido echada sin nada. Sus amigos se lo tragaron. Comentarios como, Dios mío, ¿estás bien? Y, no puedo creer que te hiciera eso. Y los hombres son basura. No respondí. Al principio no. Solo observé cómo se construía la narrativa. Entonces una de sus amigas, alguien que había estado en nuestra fiesta de compromiso, me envió un mensaje privado. Oye, no conozco toda la historia, pero esto no suena como tú. ¿Qué pasó en realidad? Le envié una breve explicación. La pillé engañándome. La saqué de mi casa, de la que soy dueño. Tenía apoyo familiar y sus propios ingresos. Oh. Vaya, esa parte no se la está contando a la gente. Sí, no lo hace. ¿Tienes pruebas? Porque te está haciendo quedar fatal. Le envié el recibo del hotel que había encontrado. El de 3 semanas antes de que los pillara. Sí, nunca fuimos a ningún hotel juntos. Pero ella sí, al parecer. Madre mía. Lo siento mucho. Les está mintiendo a todos. Lo sé. No pasa nada. La gente que me conoce sabe la verdad. Pero no estaba bien, porque entonces apareció en mi lugar de trabajo. A mediodía, estaba en una llamada con un cliente. La recepcionista me envió un mensaje. Hay una mujer en el vestíbulo llorando.
Dice que es una emergencia familiar. Se me encogió el estómago, me excusé de la llamada, y allí estaba ella, con los ojos rojos e hinchados, un pañuelo en la mano, con aspecto devastado. Pero en el segundo en que me vio, algo parpadeó en su expresión, algo calculador. Tenemos que hablar, dijo en voz alta. Todos en el vestíbulo podían oír. Sobre el bebé. El tiempo se detuvo. ¿Qué bebé? Puso su mano en su estómago. Nuestro bebé. Estoy embarazada. Todas las personas en ese vestíbulo estaban mirando. Mi jefa estaba en la sala de espera. A la recepcionista se le cayó la mandíbula. Afuera ahora. Fuimos al aparcamiento, fuera de la vista de las ventanas. Todo su comportamiento cambió. Las lágrimas se detuvieron. Los brazos cruzados. Una sonrisa burlona en su cara. Entonces, ¿vas a aceptarme de nuevo ahora? Porque no voy a criar a un bebé sola. ¿Estás realmente embarazada? ¿Importa? Todos ahí dentro creen que lo estoy, incluida tu jefa. Me temblaban las manos. No de miedo, de rabia. Estás mintiendo. Demuéstralo. Quizás lo esté. Quizás no. De cualquier manera, pareces el tipo que dejó embarazada a su prometida y luego la abandonó. Si estás embarazada, cuando nazca el bebé, pagarás la pensión alimenticia mínima. O podríamos simplemente volver a estar juntos. Arreglar esto. Te disculpas por humillarme. Yo te perdono por ser controlador. Seguimos adelante. La miré fijamente, a la extraña que llevaba la cara de mi exprometida. Quiero una prueba de paternidad. ¿Cómo te atreves? Por supuesto que es tuyo. Entonces no te importará la prueba. Ella balbuceó. Eres asqueroso, acusándome de mentir sobre estar embarazada de tu bebé. Te estoy acusando de mentir. Punto. Si estás embarazada, demuéstralo. Si es mío, demuéstralo. De lo contrario, mantente alejada de mí y de mi lugar de trabajo. Volví a entrar, fui directamente a la oficina de mi jefa. Necesito hablar contigo sobre lo que acaba de pasar. Le expliqué todo. Todo. El engaño, las mentiras, el acoso. Ahora, esta afirmación de embarazo que yo sabía que era falsa. Mi jefa, esta mujer increíble de unos 50 años que no tolera tonterías de nadie, simplemente asintió. Tiene prohibida la entrada a este edificio. Se lo diré a seguridad. Si vuelve a aparecer, llamaremos a la policía. Siento mucho que esto haya sucedido en el trabajo. Tú no la trajiste aquí. Ella tomó esa decisión. Ocúpate de tus asuntos. Te respaldamos. Casi lloro solo de que alguien me creyera y me apoyara. Esa noche, pagué una consulta con un abogado solo para saber cuál era mi situación. El abogado fue directo. Si está mintiendo, eso es fraude y acoso. Documenta todo. Si está realmente embarazada, necesitarás esa prueba de paternidad. No firmes nada sin pruebas. Y si esto continúa, una orden de alejamiento. Me fui con una carpeta y un dolor de cabeza. Al día siguiente, su hermana me envió un mensaje de texto. No está embarazada. Compró una prueba falsa en Amazon. Vi la confirmación del pedido. Esto ha ido demasiado lejos. Necesita ayuda, pero no escucha. Lo siento. Captura de pantalla. Guardada. Enviada al abogado. Le respondí a mi ex por última vez. Sé que no estás embarazada. Tengo la confirmación. Si vuelves a contactarme, a aparecer en mi trabajo o a continuar con este acoso, solicitaré una orden de alejamiento. Esta es tu única advertencia. 3 minutos después, podría haber estado embarazada. Tuvimos relaciones sin protección la semana anterior. Podría haber sido real. Pero no lo fue. Pierde mi número. La bloqueé en todo, en cada plataforma, en cada forma posible de contactarme. Actualización 3. Las 2 últimas semanas de silencio, de paz real. Entonces me notificaron.
Papeles del Tribunal de Reclamos Menores. Me demandaba por $6.000. Las reclamaciones eran hilarantes. $3.000 por desalojo ilegal. $2.000 por angustia emocional. $1.000 por propiedad robada. Aparentemente, le robé unos pendientes que no encuentra. Se lo llevé directamente a mi abogada. Lo leyó y se rió a carcajadas. Esto va a ser desestimado. Tú eres el dueño de la casa. Ella no tenía contrato de alquiler. Le diste todas sus pertenencias. ¿La reclamación por angustia emocional por pillarla engañándote? Por favor. ¿Y una propiedad robada que no puede identificar? Esto es basura. Entonces, estoy bien. Mejor que bien. Vamos a contrademandar por tus honorarios legales y posiblemente presentar una denuncia por acoso. Ha estado en tu trabajo, ha presentado quejas falsas, ha mentido sobre estar embarazada. Eso es un patrón. La fecha del juicio llegó rápido. 3 semanas después, entré. Mi ex estaba allí con su madre y un abogado que parecía trabajar en un centro comercial de bajo presupuesto. Su abogado se levantó, comenzó su perorata sobre cómo su cliente fue injustamente desalojada de su hogar y sufrió un trauma emocional. Mi abogada lo dejó terminar, luego se levantó con una carpeta. Su señoría, la demandante no era una inquilina. No tenía contrato de alquiler, no pagaba alquiler y no tenía ningún derecho de propiedad sobre el inmueble. El demandado, que es el propietario absoluto de la vivienda, la descubrió en la cama con otro hombre. A continuación, retiró sus pertenencias, con cuidado y seguridad, a la casa de su familia. Tenemos fotos que muestran que todos los artículos fueron manejados adecuadamente. Mostró las fotos, las cajas cuidadosamente apiladas en el porche de la madre, las marcas de tiempo. En cuanto a la angustia emocional, la propia demandante la causó a través de la infidelidad. Desde entonces, ha participado en una campaña de acoso, que incluye quejas falsas a su asociación de propietarios, presentarse en su lugar de trabajo afirmando un falso embarazo. Y ahora esta demanda frívola. El juez miró a mi ex. Señora, ¿participó usted o no en una aventura extramatrimonial? Ella se sonrojó. Eso no es relevante para. Es muy relevante para su reclamación de angustia emocional. Responda a la pregunta. Yo. Tuvimos un desliz en nuestro juicio, pero... ¿Tuvo usted una aventura mientras vivía en la casa del demandado? Sí. El juez se dirigió a su abogado. Abogado, ¿por qué estamos aquí? Su abogado barajó los papeles. Su señoría, mi cliente aún así sufrió daños por la manera en que... ¿La manera en que el propietario retiró a una invitada infiel de su propiedad empaquetando cuidadosamente sus pertenencias? Desestimado. Todas las reclamaciones desestimadas. Además, le concedo al demandado sus honorarios legales. Esto fue una pérdida de tiempo para el tribunal. Su madre realmente se quedó boquiabierta. Mi ex se puso pálida. Pero mi abogada no había terminado. Su señoría, nos gustaría solicitar una orden de alejamiento contra la demandante basándonos en su patrón de acoso. Presentó todo. El falso embarazo, la visita al lugar de trabajo, las quejas a la asociación de propietarios, los mensajes de texto de su hermana confirmando la prueba falsa. El juez miró a mi ex como si fuera algo pegado a su zapato. Orden de alejamiento concedida. 1 año, sin contacto. Si la viola, se enfrentará a cargos por desacato. Hemos terminado aquí. Fuera del juzgado, su madre empezó a gritarme. Literalmente a gritar. Le arruinaste la vida. Está deprimida. No puede trabajar. Esto es tu culpa. La seguridad la apartó antes de que yo tuviera que responder. Mi abogada me miró. Copas. ¿Invitas tú? Fuimos a un bar cercano. Me dijo que este era uno de los casos más claros que había visto nunca. La mayoría de la gente cede. Vuelven con ellas. Intentan arreglarlo. Tú no lo hiciste. Te protegiste, documentaste todo y te mantuviste firme. Bien por ti. No me sentí bien en ese momento. Probablemente no.
Pero mirarás atrás y te alegrarás de haberlo hecho bien. Tenía razón. Eso fue hace 3 semanas. La vida ha sido tranquila desde entonces. Una buena tranquilidad. Vendí el anillo de mi abuela por $6.500. Usé ese dinero para rehacer completamente mi dormitorio. Cama nueva, colchón nuevo, todo nuevo. Pinté las paredes de un color que realmente me gusta en lugar de ese beige que ella eligió. Compré arte que no es una porquería. Redecoré la sala de estar. Me deshice de esos horribles cojines. Compré una configuración de videojuegos para la habitación de invitados que llevaba años queriendo, pero ella decía que parecía infantil. Mi casa se siente mía de nuevo. Realmente mía. Empecé terapia, trabajando en temas de confianza, asegurándome de no arrastrar este equipaje. El terapeuta dice que manejé la situación con una claridad y un respeto por mí mismo notables. Eso sentó bien. Volví a hacer cosas que había dejado de lado. Construí un gimnasio en casa en el garaje. Empecé a preparar comidas. De hecho, estoy usando ese ahumador que compré hace 2 años. Mis amigos, los de verdad, han sido geniales. El amigo que me ayudó con la mudanza me invita a jugar al póker semanalmente ahora. Dice que esquivé una bomba nuclear, no solo una bala. El lugar de la boda llamó para preguntar por el número final de invitados. Les dije que cancelaran. Me devolvieron la mitad del depósito ya que les avisé con tiempo. Los $2.000 que recuperé fueron directamente ahorros para unas vacaciones de verdad en algún lugar al que ella nunca quiso ir. Estoy pensando en Nueva Zelanda. El trabajo ha ido bien. Mi jefa dejó claro que toda la oficina me respalda si mi ex intenta algo de nuevo. No la he visto desde el juicio. He oído a través de amigos en común que ahora vive con sus padres. Al parecer, el tipo del gimnasio la bloqueó cuando intentó contactarlo. Luego intentó volver con otro ex que le dijo que se perdiera. Ha estado publicando esos estados de Facebook vagos y deprimentes. Del tipo cuando finalmente ves cómo son las personas en realidad. Cero autoconciencia. No me importa. No es mi problema. La orden de alejamiento significa que legalmente no puede contactarme durante 1 año. El mejor regalo que he recibido de un juez. Empecé a salir casualmente de nuevo. Nada serio, solo un café aquí y allá, tratando de recordar cómo es confiar en alguien. Me lo estoy tomando con calma. Pero honestamente, estar solo ha sido genial para sanar. Necesitaba esto. Aprendí mucho de todo este lío. Confía en tu instinto. Cuando algo no se siente bien, normalmente no lo está. Protégete. Documenta todo. Piensa lógicamente, incluso cuando las emociones están a flor de piel. No aceptes la culpa por las decisiones de otra persona. Ella engañó, esa fue su consecuencia. El respeto por uno mismo no es negociable. En el segundo en que comprometes eso, has perdido. Y a veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Son solo consecuencias. Consecuencias naturales y lógicas. Ella pensó que podía tenerlo todo, una vida cómoda conmigo, emoción con el tipo del gimnasio. Cuando le quité la comodidad, se vino abajo. Eso no es mi culpa. Es solo la realidad alcanzándola. El anillo de compromiso se vendió. La demanda fracasó. La orden de alejamiento fue concedida. Mi casa es mía. Mi vida es mía. Y no tuve que hacer nada excepto negarme a ser un felpudo. Sin remordimientos. Ni uno solo. Ella esperaba lágrimas, drama y súplicas. Esperaba que me derrumbara para poder volver en sus propios términos. En cambio, la dejaron fuera, la mudaron, la aislaron y le prohibieron legalmente el contacto. Eso es lo que pasa cuando apuestas con el respeto de alguien y pierdes. La vida es buena. Realmente buena. Mejor de lo que era con ella, sinceramente. Hacia adelante, con la cabeza alta, el respeto por mí mismo intacto, y ese espacio de aparcamiento vacío donde solía estar su coche. Me compré una motocicleta. Siempre quise una.
Ella odiaba las motocicletas. La mejor decisión de mi vida.